Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 42 del Tratado de Sanedrín. Vamos a terminar el quinto capítulo y vamos a comenzar el sexto, Be'ezrat Hashem. Nos dice, seguimos con esta Mishnah, que es la única Mishnah del capítulo 5. Y ahí nos decía, estábamos hablando sobre la comparación o cómo los testimonios de los testigos tienen que ser acordes y de que dependía si era en la Hakira o en la Bedika. Nos dice, Ejadomer, uno de ellos, vimos en la Mishnah, fue el 2 del mes que yo vi que le mató. Y el otro dice fue el 3. ¿Qué dijimos? Este testimonio se mantiene. ¿Por qué? Porque dijimos que a lo mejor uno se equivocó y no sabía que el mes anterior era un mes completo de 30 días. Y entonces contó mal. Amar Rabbi Aja Barjanina, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Aja Barjanina que dijo Rabbi Aja en nombre de Rabbi Yohanan. Adrubó Shel Hodesh. Es decir, la pregunta es, ¿hasta cuánto? Adkama, ¿sí? Lo preguntaba así la Gemara. ¿Hasta cuánto puede ser que uno se equivocó, que no sabía que el mes era un mes completo? Dice, hasta la mayoría del mes. Ahora, Amar Rabba, dijo Rabba, Afanan Nami Tanina. También nosotros hemos enseñado en la continuación de la Mishnah, Ejadomer Bishlosha, Ejadomer Bajamisha, Edutan Betelá. Pero si uno dice que fue en el día 5 y el otro dice que fue en el día 3, ese testimonio no vale. A priori es una dificultad. De Mai, digamos a lo mejor que su testimonio está invalidado si ya llegó la mayoría del mes. ¿Por qué no, Nema, decimos Sheze, que aquel que dijo el 3, Yodea Beshene Irubin, y el que dice Hamishi, Eno Yodea Beshene Irubin? Es decir, este se equivocó que un mes fue completo, siguió su cuenta, al mes siguiente siguió con la cuenta errónea, y entonces por eso uno dijo el 3 y el otro dijo el 5. ¿Por qué no decimos eso? El alab, ¿acaso no es entonces necesariamente que no podemos decir eso? Que la persona no se puede equivocar en 2 meses, Mishum, de Berubá. ¿Por qué? Porque una vez que pasó la mayoría del mes, la persona ya sabe si el mes era, si se equivocó o no se equivocó. Entonces responde la Gemara rechaza esto y dice, no, Leolam emaleja, yo te voy a poder decir que se puede decir Berubá, que después de que pasó la mayoría del mes, Lo Yada, todavía no sabías de su error. Ube Shipura Yada. Y cuando tocaron el shofar, porque en los jueves se tocaba el shofar, ahí es cuando él se dio cuenta de que estaba equivocado. Es decir, se pasó todo un mes entero sin saber que estaba equivocado. Velajen, Bejat Shipura, es decir, con un toque del shofar, ya, Amar, de Ta, ya se dice, me equivoqué. Yo pensé que hoy era el día 30, todavía no tocaron el shofar, ya mañana lo tocan. ¿Qué quiere decir? Me equivoqué un día, ¿por qué? Porque el mes anterior tuvo un día más. Entonces, un mes se puede equivocar, 2 meses no se puede equivocar. Ahora, la mayoría del mes sí se puede equivocar. Betre Shipura, lo amar de Tai. Ahora, 2 toques de shofar, no se va a equivocar. Amar Rabbi Aja Barjanina, Amar Rab Asi, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabaja Barjanina que dijo Rabasi en nombre de Rabbi Yohanan. Adkama, ¿cuánto en el mes me barejim a la Jodesh? Se hace la bendición por el mes. Es decir, estamos hablando de Birkat Levana. Dice, H titmale pegimata. Hasta que la luna esté llena. Es decir, la parte que le falta a la luna, mientras está creciendo, hasta que se llene esa parte. Después de eso, ya no se llama la luna nueva. Bekama. ¿Y cuánto es esto? Amar Rabbi Yaakov bar Idi. Amar Rabbi Yehuda. Dijo Rabbi Yaakov bar Idi en nombre de Rabbi Yehuda. Ad Shiv'a Bajodesh, hasta el día 7 del mes. Que todavía no está llena. Nardá, la gente de Nardea, hambre, dicen Ad Shisha Azar, hasta el día 16. Muy bien. Vetarbayu. Ahora, las dos opiniones, tanto Rabbi Yaakov bar Idi como la gente de Nardea, dice que Rabbi Yohanan Sabreleu. Opinan lo mismo que Rabbi Yohanan, que se puede decir la verajá sobre la renovación de la luna hasta que se complete su parte faltante. Solamente discutieron sobre cuál es esa parte faltante.
Rabbi Yaakov Bar Idi, ¿qué opina? Le mehebe ki yetra. Es decir, shetehe alevana que me yeter shela keshet. Es decir, que pase de la mayoría del arco. ¿Sí? Veja y los Nardá y la gente de Nardea, le mehebe ki nafia. Es decir, que la luna esté que nafa, es decir, que esté completa totalmente. Amarle, Rab Aja, mi Difti, le Rabina, le dijo Rab Aja de Difti a Rabina, según Rabbi Yaakov Baridi, dice, Belibarej, es decir, Atov Beametiv, es decir, por lo menos se va a decir la veraja, Atov Beametiv, sobre Hashem, que es bueno con el mundo, que añade luz con la luna, que por lo menos diga esa veraja. Amarle, le dijo Rabina, Atu, Ki Hasar, ¿y acaso si falta Besofa Hodesh, She'ithasra Levana, y que se reduce la luz de la luna cada noche, Nime Barjim, Dayana Emet? Es decir, que diga la verajá Tov Bemetiv mientras la luna está creciendo, ¿por qué? Porque Dios nos está dando más luz. Entonces, ¿qué le respondió? Dice, y entonces que a partir de ahí que empieza a decrecer, que tenemos que decir Baruch Dayana Emet, lo que se dice cuando se escucha una mala noticia porque nos está quitando luz cada día un poquito más. Pregunta la Gemara. Velibarjinhu letarbayu. Entonces, digamos las dos verajot. Entonces, que van de Hainu Orge, lo me barjin. Es decir, cuando Shekahu Ahok Shetaba Hashem Baolam. Dice, cuando vemos algo que es normal, que es las leyes que Dios puso en el mundo, no se dice verajá sobre ello, sobre una ley que es fija. Amar Rabiaja Barjanina, Amar Rabiasi, Amar Rabbi Yohanan. Otra vez, otra enseñanza. De Rabaja Barjanina, que dijo Rabiasi, que en nombre de Rabbi Yohanan. Con la vereja la Jodesh, todo aquel que dice Birkata Jodesh, bismano en su tiempo, que Ilu Mekabel Peneshachina. Es como si él recibiese a la presencia divina. Que Tibeaja está escrito en un lugar con respecto a Rosh Jodesh, a Jodesh Azel Ahem, Rosh Hodashim. Este mes es para vosotros, comienzo de los meses. Tiba también está escrito con respecto al cruce del Mar Rojo en la Shiratayam, Zeeli Beambehu. Es decir, a Jodesh Azeh por un lado, y el otro dice Zeeli. ¿Qué quiere decir Zeeli? Ze, están apuntando como alguien que está apuntando con el dedo. Este es mi Dios. Entonces, a Jodesh Azeh, cuando yo hago Birkat a Jodesh, igual que aquí es de que estoy viendo a Dios, entonces aquí también cuando hago Birkat HaJodesh es como si estuviese viendo a Dios. Tana de B. Rabbi Ishmael. Así enseñaron en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Ilmale Zahu Israel Leakbil el Leakbil Pene Abiem Sheba Shamayim Pam Achad HaJodesh ya. Dice, si solamente tuviesen el mérito los hijos de Israel de Leshum Mitzvah Ajeret, de ninguna otra mitzvah, sino solamente la mitzvah de recibir a Hashem, Leakbil Penei Abihem Shebashamayim, es decir, de sentir la presencia divina una sola vez por mes, hubiese sido suficiente. ¿Cuál es? Birkat Levana, esa mitzvah en la cual tú sientes y recibes a la presencia divina. Amar a Valle, dijo a Valle, Ilkach Nimrinu Meomer. Por lo tanto, si es que cuando hacemos Birkat Levana estamos recibiendo la presencia divina, hay que hacerlo de pie. Estas dos enseñanzas están dentro del texto de Birkat Levana. Muy bien. Meremar Marzutra nos cuenta ahora la Gemara que Meremar, el hijo de, Meremar y Marzutra, los dos, Meremar y Marzutra, que eran personas ancianas y personas muy serias, y no se podían levantar. Por lo tanto, Mijatfe, ¿qué hacían? Se apoyaban sobre los hombros de sus siervos, Umebarje, y decían la veraja. Amarle, Rabaja, le Rabashi, le dijo Rabaja Rabashi, de Maharaba, en la tierra de Israel, Mebarje, se bendice la Birkata Lebaná diciendo, Baruch Mejadejo Dashim, bendito el que renueva los meses. Amarle le dijo Rabashi, Hay Nashedidan. Es decir, esa versión, ¿sí? Puede recordar, Nusach es solamente un recordatorio de una versión más larga.
Dice, Nami Mebarejim, también se dice en la verajá, Ela que de Rabbi Yehuda. Es decir, se dice la verajá, Ela, en realidad la versión que se dice es como la de Rabbi Yehuda. De Amar Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda, Baruch, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo. Asher Bema Amaró, que con tus palabras, Barash Hakim, que hace los cielos, Uberuach Piv Kol Sebab, y con el hálito de tu boca, todos todos sus ejércitos. Focus Manatan Lahem, tiempos y leyes, fijaste para ellos. Shelo Yesheno Tafkidam, que no cambien sus tafkid, sus, no me va a salir la palabra, sus roles, vamos a decir así, tafkid. Sasimos Mejim, alegres y contentos y alegres. Las otras son con Am y que hacen de manera alegre y contenta la voluntad de su creador. Poelemet, Poalemet, Shepeulato Emet, es decir, el sol y la luna, ¿sí? Que actúan con verdad, ¿sí? Porque su She'ena Meshanim Tafkidam y sus acciones son verdaderas, porque no cambian de rol. Pero le van a amar, y a la luna le dijo, Shetit Hadesh, que se renueve, Ater Tiferet, la corona de esplendor, la Musebeten. Es decir, para aquellos que es el pueblo de Israel. She'en Atidim Lish Hadesh Kemotá. Porque ellos también se van a renovar, ¿sí? Con la Geulá, como la luna se renueva. Ulefaer le Yotzram, y van a embellecer a su creador, Hashem Kevod Malchutó, por su nombre de gloria y de honra en su reinado. Baruch atah Hashem Mechadejo Dodashim. Bendito eres tu Dios que renuevas los meses. Esta es justamente la versión que nosotros tenemos de la verajá que hacemos en Birkat Alevana. Dice el libro de Mishneh, de Mishle, Ki betachbulot ta'aselach milchama. Explica la Gemara el versículo. Amar Rabiaja Bargenina, Amar Rabasi, Amar Rabbi Yohanan. Otra enseñanza de ellos. Que dijo Rabaja Barjanina en nombre, que dijo Rabiasi, que dijo Rabbi Yohanan. Bemiata Motze Milhamta Shel Torah. Es decir, ¿dónde encuentras tú la guerra de la Torah? ¿Qué tipo de persona mantiene o lleva a cabo la guerra por la Torah? Dice, Bemi Sheyesh Beyado, Habilot Shel Mishnah. Aquella persona que tiene en su mano mucha enseñanza, mucho estudio, mucho conocimiento de Mishnah. Dice, Vejen, y así también, Kere Rav Yosef Anafshe. Es decir, así se llamaba a sí mismo Rav Yosef, que sabía mucho. Dice, Berrab Tevuot, dice, Mishnayot, Yediot, Rabot, Nimshalot, Tebuá. Es decir, que tiene mucha cosecha. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas enseñanzas que se asemejan a la cosecha, Bekoach Shor. Es decir, en poder del toro. ¿Por qué el toro? Porque Yosef, el hijo de Jacob, era comparado con el toro y él se llamaba Ra Yosef. Entonces era Rav Tebuot, Bekoach Shor, que pude cosechar muchas cosechas con la fuerza del toro. Jadomer viste Shaot. Seguimos con la Mishnah. Uno dijo fue a la segunda hora y el otro dijo fue a la tercera hora. Se mantiene el testimonio. Amar Rav Shimi Barashi lo shanu el Shaot. Es decir, dijo Rav Shimi Barashi. Esto fue enseñado, esta discusión entre Tanakama y Rabbi Yehuda, más que con respecto a las horas. Es decir, si una persona se equivocó en 2 horas o no. Abba, lejadomer, kodeman etzajamá, vejadomer, lejaran etzajamá. Pero si uno dice fue antes de la salida del sol y el otro dice fue después de la salida del sol, edutan betela, el testimonio queda anulado. Entonces pregunta la Gemara y dice, pshita, claro que sí, sí, ela. Entonces, ¿cuál es la intención de Rav Shimi Barashi con este caso? Lejadomer, kodeman etz, uno dijo fue antes de la salida del sol. Dejadomer betójanes, en el momento de la salida del sol. Ahí es donde está la discusión. Pregunta la Gemara. Ah, esta ley, Nami Pshita, también es evidente, también está claro. Vamos de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Ah, Begiluya cae. Es decir, esta persona, el testigo que dijo que lo vio durante el Nesajamá, está en un lugar, Galuy, donde ya salió el sol. De Zaharure
Alma u de Haza. Y el resplandor es lo que vio y pensó que era el Netzahama, la salida del sol. Y en realidad era un poquito antes de la salida del sol. Entonces no es que se están contradiciendo en uno al otro. Kamashmalan, por eso viene Rabashi y nos enseña que no se hace depender si vio el resplandor o si vio la salida del sol. Y por lo tanto su Edutan Betela, el testimonio queda anulado. Estudiamos en nuestra Mishnah. Veajar Kaj, Magnisin. Y después de ello, se hace entrar a los testigos. Como dijimos en la Mishnah, perdón, vamos a verificarlo nuevamente. Veajar Kaj, Magnisin, Metaerin. No me equivoco. Veajar Kaj, Magnisim et Shene Edim, et Asheni. Perdón, se hace entrar el segundo testigo y se le verifica con las mismas preguntas. Bien, entonces ahí dice, entonces dice aquí, Beoto Hayom. Entonces, pregunta aquí la Gemara. Dice Tasheni, dice uno de los estudiantes, Yeshi Lamed Alav Zehut, yo tengo como traer una prueba favorable. Y se le hace subir al estrado y se le sienta entre los Dayanim. Esa es la continuación de lo que estábamos viendo en la Mishnah. Si en sus palabras realmente tiene sentido, se le escucha. Pregunta Gemara. Pero todo yo, solamente en ese día, no bajaba del lugar donde estaba. Vétulo, y más de eso, ¿no? Bretaña, ¿acaso no fue en una veraita? Im yesh mamash bitbarav, si sus palabras son consistentes de este alumno que trae un argumento para eximir, lo haya yored misham leolam. Nunca va a bajar de ahí nuevamente. Y si no hay realmente algo consistente, en yored kolayom kulo, no baja todo el día, que deshelote aliyato y heridatolo, para que no se le vea que subió y bajó el mismo día. Bien. Marabaye dijo, Valle, Targumá, vamos a explicar las palabras de la Mishnah solamente en ese día, que no se le bajaba en ese día. Aim en Mamash Bitbara. Es decir, la Mishnah está diciendo que no se le hacía bajar en todo el día de ahí, solamente se refiere a si sus palabras no eran consistentes. Matzulos de Jud. Ahora encontraron un mérito para eximir al acusado. Entonces dice, se le exime. Y si no, se le deja para el día siguiente. Dice Bloyo, y no bebían vino todo el día, dijimos, los jueces, porque estaban todo el día tratando de encontrar una solución. Y ahí, Maitamano, ¿por qué no bebían vino? Amar viaja Barjanina, dijo la vieja Barjanina. Amarca dice el versículo en Mishneh, Rosenim y Zehar. Explicaron nuestros sabios. ¿Qué significa el versículo? Auskim Berrazó Shelolam, aquellos que se ocupan de las cosas secretas del mundo. Es decir, estos jueces que están evaluando juicios de pena de muerte. Al tishtakeru, que no se emborrachen. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Dijimos en la Mishnah que si se añaden jueces, se pueden añadir hasta 71. Y si todavía no se llegó a una conclusión, empezaban a tratar de convencerse los unos a los otros. Pregunta de Gemara, los Raú, si no consiguieron convencer a nadie todavía, ¿no? Mai, que les da ley, ¿qué es lo que se hace? Responde la Gemara, Amar Rabbi Aja, Potrinoto, se le exime. Vejen Amar Rabbi Yohanan, así también dijo Rabbi Yohanan, Potrinoto, se le exime. Amar, le Raspapa, le Valle, le dijo Raspapa Valle. Entonces sí, cuando nosotros no tenemos una decisión, nosotros eximimos al acusado. Entonces, ¿por qué después de que añadimos 71 jueces en Ajraá y no hay discusión, no, Moshivin, nosotros hacemos sentar a los jueces que para que uno se convenza al otro? Beliftere Meikara, directamente que lo suelten. ¿Sí? ¿Por qué vamos a pasar el día tratando de convencernos los unos a los otros?
Amarle le dijo a Valle, ají amar a Yohanan, así dijo a Yohanan, que de lo Yetzum y Bedín, Meur Babin, para que no salgan confundidos del Betadín. Es decir, es un desprecio para el Bedín que, como no consiguieron un acuerdo, dale fuera. No, lo intentamos. Estamos demostrando que se intentó encontrar una solución. Y cada hambre, quien dice, amarle, Raspapa a Valle, le dijo Raspapa a Valle, Velama li Yosifu. Es decir, la pregunta no es por qué se quedaron discutiendo, ¿por qué añadí? Si ya tenía 23 contra 21, 22. No, perdón. 11, 11 contra 12. ¿Por qué? Si después, al final, lo voy a liberar, ¿por qué no lo hago desde el principio y tengo que ir añadiendo? Belifter, mi bedina cama, que le eximan desde el primer juicio. Amarle le dijo a Valle, Rabbi Yossi cae cabatej. Rabbi Yossi explica cómo esta pregunta de Tania, como se enseñó en una veraita, Rabbi Yossi Omer dijo Rabbi Yossi que Shemshe en Mosifim al Beddin Shel Shivim Behad, igual que nos añade al tribunal de 71 Dayanim jueces, Kaje Mosifim al Beddin Shel Esrim Shoshan, no se le añade tampoco al de 23. Ahora trae la Gemara una veraita y dice, Tanur Rabanan, dice nosotros sabes en una veraita. Omer Bedine Mamonot Nizdaken Adin. Ven Omer Bedine Mamonot Nizdaken Adin. Es decir, se dice para los juicios de Mamonot Nizdakan Adin, pero para los juicios de Nefashot no se dice. Explica la Gemara. Mai, ¿qué quiere decir Nizdakan Adin? Estas palabras justamente. Y le más si me vas a decir que se refiere Kash Dina, es decir, que se hizo difícil el juicio, es decir, Zaken Dinze. Este juicio es antiguo, es viejo y difícil y hay que profundizar más en él. Si es así, Ifham y Bayele debería decir lo contrario, porque estamos viendo que justamente los Dinene Fashot se hacen Isdakanadin, se le da más tiempo hasta que se consiga una respuesta. Marabuna Bar Manoach, Mishme de Rabaja, dijo Rabuna Bar Manoach en nombre de Rabaja, Bere de Rabika, el hijo de Rabika. Efectivamente, Isdakanadin, la intención es Kasheadin, es decir, se hizo difícil, por lo tanto, Ipuch, dale la vuelta. Rabiashi, Amar, dijo Rabiashi, Leolam no te puja, en realidad no le des la vuelta. Umay nis de Canadín, ¿qué significa entonces nis de Canadín? Jajam Dina, es decir, es un juicio sabio. Pregunta la Gemara, Métibe, tenemos una veradita que se opone. Gadol, Shebedayanin, Omer, el más grande de todos los jueces que están ahí sentados, dicen nis de Canadín, esta expresión. Y a Marta Bishlema, si me vas a decir ahora, Jajam Dina, que el juicio es sabio, entonces si es así. Hainu de Amargadol, es justamente, se entiende por qué lo dice el más grande de todos los jueces que hay ahí. Él hay a Marta, pero si me dices que la intención de las palabras Nis de Canadín es Kashe Dina, se hizo difícil el juicio. Los sagia de lo Amargadol, que sufre, Udeka, Mihasef Nafshe. ¿Por qué justamente el más grande de entre los jueces dice así? Entonces, le estás le estás haciendo pasar vergüenza. Me resulta difícil este juicio. No conseguimos tener una respuesta para este juicio. Responde la madre y dice, Dice, sí, justamente. Él es el que tiene que decirlo. Eno dome mitbayesh meatzmo le mitbayesh meacherim. Porque no es lo mismo el que él mismo se hace pasar vergüenza que el que otros le hacen pasar vergüenza. Y cada mí quienes dicen, y a Marta Bishlama Kashdina, si me vas a decir que Nizdekanadin significa que el juicio se hizo difícil, Hainu, entonces se entiende por qué el mayor de ellos dice así. De Enodome Midbayesh Meatzmo, de Midbayesh Meacherim, porque no es lo mismo el que se avergüenza a sí mismo que el que es avergonzado por otros, o el que él avergüenza a otros. Pero Ela y a Marta, si me vas a decir Nis de Canadín, Jajamadín es un juicio sabio, tenemos una dificultad. ¿Por qué? ¿Acaso Gadol, Ashbuje, Meshabach Nafshe? ¿Acaso ese que es el más grande de todos los jueces se va a echar flores? Dice, fijaos qué juicio más difícil es y cómo hemos conseguido resolverlo. Entonces, es un problema. Activa, ¿acaso no está escrito? Yehaleleja, Zar, lo pija, ve lo pija? Es decir, te va a alabar un extraño y no tu propia boca. Es decir, uno no se echa flores. De Shan y Milta, estas palabras son diferentes de Bedina, porque estamos hablando en el Bedín, en el tribunal, de Agadol Ramia. Shemutalin
al gadol hadayanim. Estas palabras recaen sobre el más grande de los jueces. Que él habla en nombre de todo el resto de los jueces. Que Ditnan, como se enseñó en la Mishnah antes, Gambru et Adabar, terminaron la discusión, la negociación sobre cuál es el juicio. Ayum Magnisimotan, se hacía entrar a los litigantes. Vegadol, Shebedayanim, Omer, y el más grande de los jueces dice: Ishploni atazakai, Ishploni atahayab. Fulanito, tú eres inocente y fulanito, tú eres culpable. Por lo tanto, incluso Jajam Dina lo dice el mayor de los jueces. Incluso que parece como que él mismo se está echando flores a sí mismo. Adran Allah, Ayubotkin, Adran Allah, Ayubotkin, ve Adran Allah, Ayubotkin, volveremos a ti capítulo, Ayubotkin, Bezrat Hashem y Belineder. Y ahora vamos a comenzar con el sexto capítulo de nuestro tratado. Continuamos entonces y comenzamos Beshat Tová, el sexto capítulo de Masejet Sanedrin. Nos dice la Mishnah, Nigmar Adin, terminó, concluyó la sentencia del juicio, ya salió. Y Hayab, condenado. Motzi notó, le mocló. Es decir, le sacan, ¿para qué? Le socló, perdón. Mala luz. Lo sacan para ejecutar la condena de sequilá. Sequilá es apedreamiento. Lo sacan para apedrearlo. Beta sequilá, allá, Hutz le Beddin. Ese lugar donde se hacía la sequilá está fuera del Beddin. Shenemar, como dice el versículo, Hotzietam Kalel, saca aquel que fue Mekalel, una persona que Mekalel et Hashem, que profanó, que maldijo el nombre de Dios. Bien, entonces dice ahí el versículo, dice Hotzietam Kalel, sácalo, ¿qué quiere decir? Sácalo del tribunal. Ejad Omed al Petach Beddin, Veasudarim Beyado. Dice, además, cuando se sacaba del Beddin, salía del Beddin hacia el lugar de la sequilá, una persona estaba ahí de pie en la puerta del Beddin con unos pañuelos en la mano. ¿Para qué? Para agitarlos si era necesario, es decir, para hacer señales con ellos. Explica, como se va a explicar más adelante. Jesús, y además tenía esa persona preparado un caballo en dirección hacia el lugar de la sequila. Rajok mi menú, que estaba alejado, me amahazik a Sudarín, es decir, un poco alejado del que sujetaba los pañuelos. Que de Sheyer Roehu, ¿para qué? Solamente con la condición de que se pudiese ver si movía los pañuelos. Es decir, en un punto intermedio, uno movía los pañuelos y el otro lo veía y empezaba a ir con el caballo corriendo hacia el lugar de la sequila. ¿Todo esto para qué es? ¿Qué es? Para ver si en algún momento hay algo que altere la decisión del juicio de condenar a esa persona a muerte, que se pudiese llegar a tiempo antes de que se ejecutase la pena. Muy bien. Omer Ejad, ahora viene uno y dice, uno de los Dayanim, Yesh le la medarav zehut, espera, tengo un argumento para eximirlo. Hala, el que sujetaba los pañuelos, Manif Besudarim, los agitaba. Beasus Raz, y el caballo galopaba, Umaamidin. Y entonces, Beotzer, es decir, los paraba, aquellos que iban a hacer la sequila. Afilu Omer, incluso si él mismo, el que era juzgado, decía, Yeshli le la medalatzmi, tengo una forma de eximirme, tengo un argumento más. Entonces, Mazhirin Oto se le advertía al Beddin para que escuche sus palabras. Bafilu, incluso si esto ocurrió, Arba, Bejamesh Peamim, 4 o 5 veces, todas las veces que sea necesario, se vuelve para atrás. Wilbad, Sheyesh, Mamash Litbaraj, pero solamente a condición de que lo que dice tenga algún tipo de sentido y no solamente dice voy a parar el juicio porque sí, o la sentencia. Muy bien, nos cuenta ahora entonces la Gemara y nos dice Ubet Sekilá Hutzle Beddin Haba, es decir, nos dijo la Mishnah que el lugar de la Sekilá estaba fuera
del Bedín. Dice Betulo, y más lejos no. Ven Zarij, le arjicoyo eterno, hay que alejarlo más. Veja, Tania, si se enseña en una veraita, beta sequila, hayahus le sheloshet mahanot. El lugar de la sequila estaba fuera de los tres mahanot. Sabemos que el pueblo de Israel en el desierto estaba organizado en tres campamentos. Un campamento que se llama Mahane Shechina, que es donde estaba el Mishkan, Moshe y Aaron. Un campamento que se llamaba Mahane Levía, que es el campamento donde acampaban toda la tribu de Leví según las familias, y el campamento de Israel. Entonces, fuera de esos tres campamentos es donde se hacía la sequila. Entonces dice, Betulo, no es fuera de los tres campamentos. Responde la Gemara y dice, en que de que a Marta, in que de que a Marta, dice, efectivamente, hay que salir fuera de los tres campamentos. Dejad de Katana, y esto es justamente lo que se enseñó en nuestra Mishnah. Es decir, esto es lo que nos dice, fuera quiere decir fuera de los tres campamentos. Es decir, que en Jerusalén también había esos tres campamentos. Estaba la Azara, que era lo que sería el Mahané Leviá, y después estaba las murallas de Jerusalén, que era el Mahané Israel. Dice, Aji, vea de Katane Aji, y eso es lo que se enseñó así. Nafka mina de Inafik Yatza Bedina Leshloshet Mahanot. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que si salía él mismo, Beyativ, fuera y se sentaba fuera de los tres campamentos. A pesar de ello, Abdinan Bet Asekila Hutz le Betadin. Se hacía ese lugar de la Sekila fuera del Betadin. Muy bien. Ahora continúa la Gemara y dice, a pesar de que el Betadín él mismo estaba fuera de los tres campamentos, Kieji de lo mithaze bedin rotzhin. ¿Para qué? Para que Shemiyebet beta sequila samur le betadín. Porque si el lugar de la sequila estuviese cerca del lugar del betadín, iré a dabar shebetadín hu makom shel ibud nefashot. Porque la gente pensaría que el bedín mismo es el lugar donde muere la gente. Para evitar eso, entonces se alejaba. Aunque el bedín también estaba fuera de los tres mahanot, entonces también se lo alejaba del lugar de la sequila. Es lo que nos viene a decir aquí. Dice Inami. Entonces, otra explicación. No sé lo que ha pasado. Dice Inami, otra explicación. Kieji de Ebele Itzala, Atzala. Es decir, porque a esa distancia, ¿sí? Sheikach Meatzman, que toma un poco de tiempo para llevarlo hasta ahí, en ese tiempo a lo mejor conseguimos salvar todavía al condenado a muerte y lo van a devolver al Beddin. Pregunta la Gemara, dice, Menahanemile, ¿de dónde sabemos esto? Que el lugar de la sequilá tiene que estar fuera de los tres campamentos. De Tanur Rabanán, de lo que enseñaron nuestros sabios en una baraita. Otzientam Kalel, el Mijut Lamajane, saca al Mekalel, lo que dijimos antes, el mismo versículo, saca al Mekalel, aprendes que lo tienes que sacar fuera del Beddin. Pero dice, el Mijut Lamajane, fuera del campamento. Hut Lishlosh Tamahan, fuera de los tres campamentos, se refiere. Explica la baraita. Ata Omer, tú me vas a decir Hut Lishlosh Tamahanot, que es fuera de los tres campamentos. O Enoela Hut Lemahanahad, fuera de uno de los tres campamentos. Entonces responde la Gemara y dice, Nemarkan, mi Hut Lamahané, dice aquí fuera del campamento, Benemar, Bepariman Israfim, y dice con respecto a los toros que son quemados, Hut Lamahané, fuera del campamento. Y explicaron nuestros sabios y dijeron, Male Alan, igual que hay con los toros que vas a quemar, Hutz Leshloshet Amahanot es fuera de los tres campamentos. Afgan también aquí entonces se refiere a fuera de los tres campamentos. Pregunta la Gemara de Atan. Y ahí para los toros que son quemados, Menalan, ¿cómo sabes que tienes que salir fuera de los tres campamentos? Tanu Rabanán, por aquello que enseñan nuestros sabios en una baraita. Dice Otzietam Kalel, el Mihut Lamahane, saca al Mekalel, perdón, Veotzi et kol par el Mihut Lamahane. Y sacarás al toro fuera del campamento. Y dice sobre el pan, el par, perdón, del Cohen
dice, Hus lishloch shet mahanot, fuera de los tres campamentos. Hasta me podría decir, Hus lishloch shet mahanot, que es fuera de los tres campamentos. O enoela, Hus mahanehat, o solamente fuera de uno de los tres campamentos. Entonces dice, responde la Gemara y dice que Shehu Omer, el Mihutz la Mahané, cuando dice fuera del campamento, Bepar, sobre este toro que viene por un error de la edad del pueblo, es decir, lo que se llama Par Ne'elam Dabar, Elem Dabar, Sheen Talmud Lomar, yo no puedo venir a aprender, Sheen Melamdenu Klum, no nos viene a enseñar nada fuera del campamento. No haría falta ni siquiera escribirlo. Haré, ¿por qué? Que va, Neymar, porque ya dice, Besaraf Oto Kasher Saraf Etapar Arishon. Lo quemarás como quemaste el primer toro. Y eso ya dijimos que era fuera. Entonces, necesariamente, Litenlo Mahane Shenia. Aprendemos esto que es para saber que hay que sacarlo un campamento más. Por eso hice dos veces el Mihut la Mahane. Muy bien. Usheu Omer, el Mihut la Mahane, Badeshen. Pero cuando dice sobre la ceniza del altar que había que sacarla fuera del campamento, también dice el Mejuz Mahané. Nosotros no aprendemos de ahí nada. Share que Neemar, porque ya fue dicho, al Shefe Hadeshen y Saref, sobre el lugar donde se vierte la ceniza será quemado. Litenlo Mahané Shelishit. Entonces ahí aprendemos que también hay que sacarlo del tercer campamento. Pregunta ahora la Gemara, ¿por qué nosotros aprendemos del Mekalel, de esa persona que maldijo a Dios? De Belelef, aprendámoslo, me Shehute Hutz, de aquellos que degüellan una ofrenda fuera del santuario. ¿Sí? Un animal que es Kodesh, si lo degüello fuera del santuario, también Malehalan, igual que ahí, Shehute Hutz, la intención significa fuera del Mahané, fuera del campamento, se refiere a Hush le Mahané Ahat, es fuera de un campamento, es decir, fuera del Bet HaMikdash. Afgan, a lo mejor también podemos decir que aquí, mi la Mahané es fuera de un solo campamento, le Mahané Hat. Después la cámara dice, Mistabra, mi parim anistrafim hebele lemela. Dice, no, es más lógico aprender esto de los toros que son quemados. Sheken, ¿por qué? Porque en el Mekalel, el que maldice, y en los parim, y en los toros que son quemados, Jotse dice, sácalo. El Mijus la Mahané, sácalo fuera del campamento, pero te dice, sácalo. Sheken Mijus la Mahané, Hanemar, ese Mijus la Mahané que está dicho con respecto al Mekalel y a los toros, Machshir. Es decir, lo que hace que sea permitido de Ainu, Kahu Echsher a Mitzvah. Así es como se cumple con la Mitzvah. Primero hay que sacarlo. Y después, Mejaper, expía la falta por la cual lo estás haciendo. Ahora, pregunta nuevamente la Gemara, Atraba, al contrario. Mishahute Hutz, Melaf. Dice, no, al contrario, es más lógico estudiarlo de los animales que son degollados fuera del Betamikdash. ¿Por qué? Sheken, porque ahí, Hutz la Mahané, que está dicho con respecto al Mekalel, al que maldice, y a los que degollan fuera, dice sobre la persona. ¿Es una persona que fue Mekalel o es una persona que hace Shahitá? Pero los Parim y Israfim, los toros, estamos hablando de sacar al toro. Entonces, y además, Besekilá o Beshehute Hutz, Medubar al Joté. Estamos hablando de una persona que transgredió, es decir, el que transgredió sale fuera o está fuera. Bien, Besekilá, que se Shehute Hutz, Medubar Ben Neshama. Bemaase, es decir, Beneshama, es decir, una acción que lleva a que salga el alma, a que muera la persona. Entonces, dice, responde la Gemara y trae otro argumento y dice, no, Pigul. Tenemos el caso del Pigul, una persona que hace un sacrificio sin la intención correcta. ¿Sí? Al Yede, Juzla Mahane. Sheim Shehato, Almenat, Leaktir y Murehem, mi Juzla Mahane. Si una persona coge y
degüella un animal dentro del mahané, pero con la intención de ofrendarlo en un altar fuera del mahané, ¿sí? Ahí también está incumpliendo. Machshir, machshir, adif, le. Entonces dice la Gemara, finalmente concluye y dice no. Dice el motivo por el cual preferimos aprenderlo del Mekalel y de los Pariman y Srafim es porque Machshir me Machshir, es decir, en los dos, Kahu Echshera Mitzvah, así es como se cumple con la Mitzvah, es decir, sacándolo. Y entonces Adifle es preferible que en ese caso, ese punto sea el punto en común para las dos cosas de las cuales voy a aprender. Muy bien. Otra fuente para esto de que la sequila es fuera de los tres campamentos. Dice Raspapa Amar, dijo Raspapa, Moshe Eja Havayativ. ¿Dónde es que estaba Moshe cuando se juzgó a ese Mekalel, a ese que maldijo el nombre de Dios? De Mahané Levíá, estaba en el campamento de los Leviim, porque él era Leví. Si es así, ya salió de un campamento, del campamento de la Shejina. Amarle Rahamana dijo entonces la Torá, Otzetam Kalel mi justa Mahané, sácalo fuera del campamento. Es decir, fuera del campamento de los Leviim. Y cuando dice entonces, Vayotziu Tam Kalel el Mihutz la Mahané, cuando lo sacaron afuera del campamento, se refiere entonces que lo sacaron una segunda vez, el Mahané Israel, fuera del Mahané Israel, del campamento de Israel. Pregunta la Gemara. Ay, mi Bayele le hacía. Dice, no. Esto de que lo sacaron fuera, lo necesito para qué, para decirme que lo hicieron. Responde la Gemara y dice, así ya Behedia que tive. No, que lo hicieron está claramente escrito en el versículo. ¿Por qué? Porque dice, vayas, Ubene Israel Azukit Bar Moshe. Kasher Sibashem Moshe. Y los hijos de Israel hicieron como Dios le ordenó a Moshe. Entonces ya vemos que lo hicieron. Era meata. Entonces pregunta la Gemara si es entonces así. Vairgemu Oto Aben, Mai Abedle. Lo apedrearon con piedras. ¿Qué es lo que me viene a enseñar? Si ya dice que hicieron como dijo Dios a Moshe. Entonces, que lo sacaron y lo apedrearon. Entonces, ¿para qué me dice y lo apedrearon con piedras? Entonces dice, Ahu, mi baile, leje de Tania. Ese lo necesito. ¿Para qué? Para aquello que fue enseñar una veraita. Vairgemu Oto Beaben, lo apedrearon con piedra, y está en singular. Explicaron nuestros sabios y dijeron Oto. Es decir, Oto quiere decir a él, a su cuerpo. ¿Sí? Veló Birsuto, y no a su ropa. Es decir, que tenía que estar la persona desnuda. Otra cosa que explicaron, Aben, es decir, en singular, Sheimata, perdón, Sheimet Beeben Achat, Yatza, que si murió con una sola piedra, también cumplió, se cumplió con el hecho de hacerle sequila. Veistarich le michtav. Debería escribir Aben, es decir, piedra. Veistarich le michtav Abanim. Y también fue necesario escribir piedras. De ahí Katabrahamaná Aben, porque si solamente hubiese escrito en singular piedra, Abamina, Eja de lo Med Bejada, lo Nite Ajarite un Mikatle. Es decir, que si yo le tiro una piedra y con esa piedra no se muere, entonces ya está, ya no le puedo matar. Porque entonces la Torah dice con una piedra, y entonces estaría libre. Porque ya cumplieron la misma de tirarle una piedra. Por lo tanto, Katab Rahaman escribió la Torah también. Abanim, piedras. Ahora, veí Katab Rahaman Abanim, y si hubiese escrito la Torah piedras, Amina, Meikara, yo habría pensado, Habamina, Meikara. Yo habría pensado desde el principio Katab Rahamana, que si, Naiti Tarte, que necesito dos piedras por lo menos, porque son plural. Si le maté a la primera, no me serviría. Por eso, Katab Rahamana, por eso escribe la Torah piedra en singular. Pregunta entonces ahora la Gemara. Dice, Beha, Haitana, Neemar. Dice, pero esto, eh, es decir, ¿cómo explicamos? ¿Cómo explica los papas que la sequilá fuera del tercer campamento lo aprende de Bayotziu y lo sacaron?
Haitana, la veraita que trajimos arriba, Neemar dice, ¿qué dice? Neemar, Khan está dicho aquí, Mihut la Mahané, fuera del campamento, y está dicho con respecto a los toros, también Mihut la Mahané. Kamar, ¿qué es lo que nos quiere decir? Ilu lo Neemar, que si no hubiese dicho claramente en el versículo Bayotziu, lo sacaron. Kamar, yo que habría dicho, Dimuda Gezerah Shabbat, mi parim, esta enseñanza de que yo aprendo de los toros que eran quemados, pero Behemet, y no realmente que necesito sacarlo fuera de los del campamento. Eji que amar, como habría tenido que decir, Ilulone marcra, si no fuese porque me lo dijo el versículo, es decir, Otzio Tamkalel. Y te Omer, Gezerah Shabbat, yo habría aprendido esto por la Gezerah Shabbat de los toros. Akshav, Shenemar Kra, pero ahora que me dijiste el versículo de Otzio Tamkalel, Vayotzio Tamkalel lo sacaron, Gezerah Shabbat los Tzarech, ya no lo necesito. Entonces dice otra fuente de la Sequilá que tiene que ser fuera de los tres campamentos. Rabashi, Amar dijo Rabashi, Moshe, Eja Habayati. ¿Dónde estaba sentado Moshe? De Mahané Levía, en el campamento de los Leví, como dijimos arriba. De Amarle, Rajamaná le dijo la Torá, le dijo Hashem, Otzetam Kalel, sácalo de su lugar, de mi lugar, es decir, el campamento de Shekinah, perdón, del campamento de los Leviim. El mi la Mahané, fuera del campamento, el Juz la Mahané, el de Israel, fuera del campamento de Israel. Y después dice, Vayotiotam Kalel, sacaron al que maldijo. Es decir, ¿para qué se enseña eso? Le así ya, para decirnos que fue hecho. Pregunta entonces la Gemara y dice, así ya, desde que veo, lo mismo que vimos antes. El que fue hecho ya lo escribió claramente la Torah. Los hijos de Israel hicieron como Dios le ordenó a Moshe. Entonces, le explica la Gemara, responde y dice, este versículo, Ahu, el de los hijos de Israel hicieron, ni vayele, had le semija, vejad le dejía. Uno para semija, para acercar y otro para alejar. Para reforzar y otro para contradecir. Pregunta entonces la Gemara. Amru le Rabanán, le Rabashi, le preguntaron los sabios a Rabashi, le diraj, según tú que dices que Otse, el Mijuz la Mahané, se aprenden de manera separada. Si es así, Kol Hane Otsi, todo esto que dice Otsi, sácalo. Dichtiv, que también está dicho con respecto a los toros que son quemados. Mai Darash Tabeu, ¿cómo lo explicaste tú? Kashya, es verdad, para, para Rabashi, esta pregunta supone realmente un problema y hasta aquí llega nuestro DAF. Que tengamos un excelente día. Hiskubins.